gracias porque tú nos amaste primero, gracias porque nos conoces más que nadie y nos amas más que nadie. Gracias por estar con nosotros, gracias por nunca desampararnos, gracias porque tu poderosa mano ha estado en esta semana, gracias por todas las bendiciones que has dado a cada uno de nosotros, porque has dado a cada uno hasta la saciedad. Gracias, Señor, porque se ha cumplido en esta semana la palabra: el Eterno es mi pastor y no faltará. Gracias, Señor, tú eres el pastor que no ha faltado para nosotros. Te pedimos que hables a nuestras vidas, que sea tu Espíritu el que hable a nosotros, que sea palabra del cielo la que nos sea dada en esta hora. Te pedimos que sea para la edificación de muchas más personas que oirán esto después. Te pedimos que bendiga sus almas, que edifiques sus vidas, que la palabra corra y que tú y tu Hijo sean levantados, pues cuando Él fuere levantado, a todos atraerá a Él. Gracias, Señor. Ayúdanos a ser mejores hijos tuyos, a ser mejores discípulos del Maestro, y que todos nosotros podamos no ser oidores olvidadizos, sino que oigamos la palabra, la ley del amor, la ley de libertad, y que podamos estar siempre creciendo en la obra del Señor. En el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén, ve amén. Bien, Baruch Hashem, queridos hermanos, si ustedes se recuerdan, la semana pasada vimos las 3 ocasiones en que en los escritos apostólicos aparece un famoso dicho de Yeshua. 3 veces aparece, es un dicho no menor de nuestro maestro, era muy importante y lo repetía en cada momento. Es muy sencillo de recordar. Yeshua, como vimos, como dice Dallas Willard, es la persona más inteligente que haya pisado el planeta Tierra. Y su inteligencia era tan grande que él podía resumir lo que un libro de psicología, de teología, podía contener en escasas palabras, en un escaso versículo. Y eso que vimos era: el que se humille será ¿qué? Enaltecido. Y el que se enaltezca será humillado. Y vimos las 3 ocasiones que aparecen en los escritos apostólicos, y vimos que era el factor común de ambas ocasiones. El factor común, no de ambas, digo de las 3 ocasiones. El factor común era gente que buscaba su gloria y no la gloria de Dios. Vimos en Mateo 23 cuando él critica a los fariseos y a los escribas que eran hipócritas, y la primer crítica que él lanza a los fariseos antes de los 7 ayes es: antes bien, ellos hacen esto para ser vistos de los hombres. Aman las primeras sillas en las sinagogas y que la gente les diga como rabí, rabí. Rabí quiere decir que literalmente grande, mi grande. Aman la gloria de los demás, pero no sea así a vosotros. Y ahí luego él dice: el que se humille será enaltecido, y el que se enaltezca será humillado. También vimos cuando aparece en la parábola del fariseo y el publicano. El publicano oraba a Dios. ¿A quién le oraba el fariseo? Dice el maestro, a sí mismo. Dice el fariseo orando consigo mismo, dice Lucas 18. ¡Qué terrible! Esa oración nunca llegó al cielo, oraba con él. ¿Y cuál era? ¿Por qué estaba agradecido? Porque él era más que el otro. Yo no soy como ese publicano. Yo no soy como los demás hombres. La Torá, la misma ley que fue dada para vida, si alguien se enfoca en la letra, sin espíritu, sin amor, ¿qué es lo que produce, dice Pablo? Muerte. Él se jactaba de no ser adúltero, de no ser ladrón. Era un gran orgulloso. Y dice la Biblia, Yeshua dijo: el publicano descendió justificado antes que el otro. Porque ¿qué? Dijo el maestro otra vez: el que se enaltezca será humillado. ¿Quién es la persona, quién es el ser del universo que más ha buscado enaltecerse? El maligno. Lo vimos y lo recordamos en Isaías 14, cuando Isaías habla del rey de Babilonia, pero también del espíritu que está detrás del rey de Babilonia. Y vimos cómo el maligno habla, cómo él se expresa, cuál fue su pecado.
Tenemos Isaías 14, 12. ¿Cómo? Esto no es el Eterno, este es el profeta Isaías diciéndolo. Miren, ¿cómo que caíste del cielo? Qué curioso. ¿Por qué había caído? ¿Por qué había sido humillado? ¿Por qué había descendido? Miren lo que dice el verso 13. ¿Cuál fue la actitud que había en su corazón? ¿Tú qué decías? ¿En dónde? En tu corazón. No necesariamente lo expresaba. ¿Dónde decía eso? En su corazón. Miren lo que decía. Lo contamos aquel día, ¿verdad? El sábado pasado. ¿Qué es lo primero que dice? Subiré al cielo. Autoenaltecimiento. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Y qué? ¿Cuál? ¿Qué? Oigan todo el lenguaje de exaltación, de autoexaltación. Subiré, enalteceré, me sentaré sobre las alturas, seré semejante al Altísimo. Noten que el enemigo jamás, nótenlo bien, el enemigo jamás buscó ser más que Dios. Dice que sería ¿cómo? Semejante a Dios. Ni él buscaba ser más que Dios. Se conformaba con estar a la misma altura. Y eso es lo mismo que busca nuestro ego. No necesariamente ser más que Dios. Igual a Dios, le basta con ser igual a Dios. ¿Y cuál es la consecuencia de ese enaltecimiento? ¿Qué dice el verso 15? Mas tú, ¿qué? Derribado. El que se enaltezca será humillado. Hay un chiste sobre que cuentan los argentinos, de ellos mismos cuentan los argentinos. Dice, ¿cómo se suicida un argentino? Y esto lo contó un argentino también. Así que si algún argentino me oye, no se ofenda. Y si se ofende, está bien que se ofenda. Y decía este argentino, ¿cómo se suicida un argentino? Se sube a su ego y se tira desde allá arriba, decía el argentino. Desde allá arriba. ¿Cómo era el ego de él? Alto. El maligno se enalteció, fue derribado. No hay nadie en el universo, nadie que haya buscado su propia gloria como él. Nadie quiso auto-enaltecerse como él. Y no hay nadie más humillado que él. El Eterno le dejó bajo la planta de los pies de los redimidos. Y en el día del juicio será echado al lago de fuego. Y así como no hay nadie que se haya enaltecido más que él y que haya sido más humillado, no hay nadie que se haya humillado más que nuestro Señor. Dice Filipenses que él se humilló. ¿Hasta qué? Hasta lo sumo. Y hoy vamos a ver ese pasaje. Vimos los 3 pasajes de la máxima del maestro. El que se humille será enaltecido y el que se enaltezca será humillado. Y tocamos un poco Filipenses 2. Hoy lo vamos a ver en detalle. Vamos a estar meditando sobre ese pasaje. Hay una palabra ahí bien curiosa. Froneo es en inglés, en griego. Todas las versiones que usted busque tienen dificultad para traducir esa palabra porque es de esas palabras casi intraducibles. La versión Reina Valera lo ha traducido como sentir. Eso lo ha traducido la versión Reina Valera. Veámoslo ahí. Filipenses 2. Bueno, desde el 1 lo vamos a leer. Por tanto, si hay alguna consolación en el Mesías, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto, ¿cómo dice? Entrañable. Si alguna misericordia, completad mi gozo. Y aquí viene, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Esa palabra sintiendo es la misma raíz de la palabra que está en el verso 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en el Mesías Yeshua.
Esa palabra, sentir, es la palabra griega phroneo. Y las versiones están un poco divididas cómo traducir, porque no hay una palabra en español para traducirlo bien. Yo busqué la definición porque cada versión lo traduce diferente. Por ejemplo, la NBI, tanto en inglés, en inglés lo traduce como una mente. En inglés dice, todos ustedes sean de un mismo acuerdo y una misma mentalidad. En inglés lo traducen como mindset, que significa mentalidad. Y esa misma palabra así han traducido Filipenses 2:5. Haya pues esta mentalidad que hubo en el Mesías Yeshua. En la NBI en español, fíjense qué curioso, la NBI en inglés lo traduce mindset, mentalidad. Miren, usted tiene la NBI, ¿verdad, hermano? Esa es la versión. ¿Cómo lo traduce Filipenses 2:5? Pues la actitud de ustedes debe ser como la de Yeshua. La actitud, miren cuántas versiones llevamos ya. La versión King James lo traducía mente. Y hasta cierto punto se puede traducir mente, porque la palabra phroneo aparece en Romanos 12:3, donde dice, nadie piense más de él mismo, sino que piense de sí mismo con cordura. Esa palabra piense es la misma palabra phroneo. ¿Qué significa phroneo? Miren lo que significa. Significa algo que tú piensas, pero no solo lo piensas, sino que lo aceptas con todo tu corazón. Es decir, lo piensas, lo rumias, lo aceptas, lo atesoras, lo guardas en tu corazón y como consecuencia de guardarlo en tu corazón genera un sentimiento. O sea que phroneo significa pensar algo y sentirlo con todo tu corazón, sin ninguna división de corazón. Me gusta ambas versiones me gustan, mentalidad y actitud. La actitud, ¿qué es la actitud? Cuando uno tiene una actitud, cuando uno ha llegado a creer algo, y eso que ha llegado a creer se exterioriza con un espíritu. Y el sentir, la actitud, la mentalidad del Mesías, ¿cuál era? Aquí tenemos, fíjense qué curioso, en Filipenses 2 tenemos la actitud del Mesías, la mentalidad. Otro verso dice que tenemos la mente del Mesías. ¿Qué significa eso? ¿Que tenemos el coeficiente intelectual de él? No. Estamos a años luz de tener el coeficiente intelectual del hombre que tenía los 7 espíritus de Dios. Amén. A años luz de eso. No tenemos el coeficiente intelectual. ¿Que tenemos la revelación que tenía él? Por Dios, jamás. ¿Qué quiso decir Pablo eso? Que tenemos la mentalidad del Mesías. Que nosotros, por el Espíritu que tenemos, Yeshua mora en nosotros y podemos decidir tener su mentalidad, su actitud, como dice la NBI. ¿Y cuál era esa actitud? Bueno, está en el verso, en todo el capítulo 2, pero miren cómo arranca. Verso 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. ¿Qué es vanagloria? La gloria que te das a ti mismo. Por eso es vana, es vacía. Adrian Rogers decía, no hay vida más vacía que la vida de vanagloria. Y no hay vida más llena que la vida llena del Espíritu Santo. Nada hagáis. Noten que no solamente unas cuantas cosas. Nada hagáis por contienda, por competencia, por vanagloria. Antes bien, miren, con humildad. ¿Qué es la humildad? Vimos en la predicación pasada, vimos 3 cosas que no son humildad. ¿Se acuerdan? No es humildad tener baja autoestima. Hay que tener una buena estima. En Yeshua, cada uno de ustedes, mis amados hermanos, es alguien. ¿Oyeron eso? Cada uno de ustedes es alguien maravilloso. Somos la justicia de Dios en él. Somos la luz del mundo, la sal de la tierra. Somos alguien. Dice Romanos 12 que tenemos que tener un buen concepto de nosotros mismos. Humildad no es baja autoestima.
Humildad tampoco es modestia teatral, santurronería. ¿Cuál es la diferencia entre un santo y un santurrón? El santo está consagrado a Dios y pone a Dios en el centro. El santurrón finge ser santo para recibir la alabanza de los hombres. El santo pone a Dios en el centro. El santurrón tiene a Él en el centro. ¿Por qué finge ser santo? Para que los demás digan, uy, qué santo es. Como era la actitud de ciertos fariseos que el maestro criticó. ¿Qué es humildad? ¿Cuál es la humildad del maestro? Aquí viene. Estimando o considerando, se puede traducir también. O sea, esta actitud estaba en el corazón del Mesías y es la actitud que Pablo nos dice que tenemos que tener. Estimando, digámoslo en coro, cada uno a los demás como superiores a él mismo. Yeshua te estimó a ti más que a él mismo. Claro que sí, fue a morir por ti, fue a morir por cada uno de nosotros. Yeshua nos amó más que a sí mismos. Vimos hace unos Shabbat cuál es el gran mandamiento nuevo de Yeshua. El maestro dijo, un mandamiento nuevo les doy, que os améis los unos a los otros, no como a vosotros mismos, sino como yo os he amado. ¿Cuál es la diferencia? ¿Se acuerdan la diferencia? Rabbi Akiva en el Talmud dice que el pasaje que dice amarás a tu prójimo como a ti mismo, significa ámalo como a ti mismo, pero no más que a ti mismo. Es decir, según Rabbi Akiva, y en el Talmud se discute eso, según Rabbi Akiva, tú tienes precedencia por sobre tu prójimo. Tú lo puedes amar, claro que amas al prójimo, no hay problema, pero no más que tú. ¿Quién tiene prioridad? ¿Tú o tu prójimo? Según Rabbi Akiva, tú. Por eso Rabbi Akiva llegó a decir que si uno encontraba una mujer más bonita, se podía divorciar de ella para casarse con se podía divorciar de la de uno para casarse con la más bonita. Lógico, si la prioridad soy yo no debo de amar a los otros más que a mí. ¿Cuál es lo nuevo del mandamiento? ¿Qué es lo que el maestro le dio un nivel todavía más alto? Esa frase, no amar al prójimo como a mí mismo, amarlo como el Mesías nos amó. ¿Cómo nos amó Él? Más que a sí mismo. Él dijo esto, nadie, dijo Él, tiene mayor amor que este. ¿Cuál es ese amor? Que uno dé la vida por sus hermanos. Pero yo no estoy llamado a ser crucificado por el pecado del mundo, no. Pero pero sí está llamado a considerar a los demás como superiores a ti mismo. Todos nosotros. Estoy llamado a poner a Dios en el centro de mi vida. Y como Dios me ha dicho que ame al prójimo, ahí en el centro de mi vida, ¿quién va a estar? Dios y el prójimo, no yo. Y esa es una gran diferencia increíble. Por eso, con una actitud de corazón donde yo amo a los demás más que a mí mismo, es fácil amar a los enemigos. Es fácil orar por quienes me persiguen. Es fácil con ese espíritu. Con un espíritu egoísta, obviamente no, es imposible esto. No hay manera, no existe manera. Y lo primero, de las primeras cosas que es la actitud de Yeshua, es estimar a los otros como superiores a vosotros mismos. Miren lo que sigue diciendo el verso, Filipenses 2. Por si quedaba duda, miren, mirando cada uno, no mirando cada uno, ¿por qué? Por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. La gran diferencia entre un deseo personal y un deseo egoísta, uno es bueno. Cuando la Biblia habla de negarnos a nosotros mismos, no lo está hablando en el sentido budista, de negar todo deseo, de alcanzar el nirvana y todo eso. No está hablando de eso. Ya dijimos, ¿verdad? Negarnos a nosotros mismos no es aislarnos del mundo, irnos a un monasterio, no es eso. Negarnos a nosotros mismos no es renunciar a placeres legítimos que no dañen al prójimo. No hay ningún problema.
No es que voy a ir y voy a ver un pastelito bien rico y voy a decir, no, el maestro me llamó a crucificar las pasiones de la carne. Cómase el pastelito, no hay problema. En el Gan Edén había de todos los placeres que Dios ha hecho y ni uno era prohibido. Dios creó los placeres. ¿Se acuerdan lo que dice C.S. Lewis en The Screwtape Letters? Dice, el demonio mayor le dice al demonio pequeño, cuando estás en los placeres ten cuidado, porque al final los ha hecho el enemigo. Nosotros no hemos podido crear uno solo, le dice el demonio mayor. Lo único que podemos hacer es tentar a los hombres a que disfruten los placeres creados por el enemigo en formas, maneras o grados en los que él ha prohibido. Pero todos los placeres son de Dios. Todos los creó Dios. Todos los verdaderos placeres los creó Dios. Negarte a ti mismo no es disfrutar un placer lícito. Negarte a ti mismo es morir a los deseos egoístas. ¿Qué es la diferencia entre un deseo personal y egoísta? El deseo personal no... Todo deseo se vuelve egoísta cuando no lleva amor a Dios y amor al prójimo. Todo deseo. Si con el deseo que yo tengo le hago daño a otro, es egoísta. Y lo tengo que negar. ¿Cómo lo hago? No podemos. Solamente el Espíritu de Dios puede ayudarnos ahí. En nuestra carne, este es el análisis, esta es la sentencia que Pablo hizo hacia nuestra carne. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, ¿qué dijo él? No mora el bien. ¿Crees que en tu carne mora el bien? No mora el bien. La única manera que tu carne, que tu cuerpo empiece a ser libre de la corrupción que hay en nuestro cuerpo es dejar que el Espíritu de Dios haga ser llenos del Espíritu, andar en el Espíritu. Y todos los días, como dijo el maestro, tome su cruz todos los días. Y tomar la cruz no es hágale coraje, mijo, a las dificultades de la vida. No es eso. ¿Qué yugo va a ser ese? Fácil, sería un yugo horrible. Este es mi yugo, lo que le venga, hágale pues, mijo. No, el yugo es fácil por una razón. La cruz sirve para crucificar al viejo hombre, al ego, a los deseos egoístas. Y todas las mañanas nos levantamos y decimos, Padre, ayúdame a morir al viejo hombre. ¿Qué dijo Martín Lutero? Yo creí que cuando me había bautizado, el viejo hombre había quedado en las aguas. Y dijo Martín Lutero, pero descubrí que el condenado sabía nadar. Y ahora, dijo Martín Lutero, tengo que matarlo todos los días. Si lo matas un día, resucita a la siguiente mañana. Y quiere otra vez protagonismo. Oigan cómo lo dice Adrian Rogers. Adrian Rogers, fíjense qué curioso. Empezamos a dar esta serie de estudios que hemos visto. Y un día, curiosamente de coincidencia, yo no creo que sea coincidencia, prendí la tele y me apareció una prédica que jamás en mi vida había visto de Adrian Rogers. Se llamaba The Crucifixion of King Self. La crucifixión del rey ego. Se la recomiendo. Pero está en inglés. Usted puede bajar el transcript donde están todas las palabras, lo pone en Google y se lo va a traducir. Se lo recomiendo. Esto es lo que dice Adrian Rogers. Mire, el rey ego, dice él. Hay un déspota cruel que quiere gobernar tu vida y mantenerte en esclavitud. Él es, sin lugar a dudas, tu peor enemigo. Si quieres ver más de él, mírate en el espejo. Su nombre es Ego, Rey Ego. Su trono es el corazón humano. Su reino consiste de 3 personas. En inglés dice I, me and myself. Sería algo como yo, mí y yo mismo. Él viene de una dinastía. Este rey viene de una dinastía antigua. Viene desde Adán. Desde ahí comenzó a reinar en el corazón. Continúa hasta esta era actual.
y el rey ego quiere gobernar tu corazón. Déjame decirte algo, dice Adrian Rogers. Cuando el ego está en el trono, el Mesías está en la cruz. Cuando el Mesías está en el trono, el ego está en la cruz. Ahora, dice Adrian Rogers, su majestad, el rey ego, nació rey, nació para reinar. Vino a este mundo queriendo gobernar, queriendo llamar la atención a sí mismo. Llora aún cuando era un bebé y quería que le sirvieran todos. Por naturaleza, queridos hermanos, dice él, nos guste o no, todos somos egocéntricos. Todos somos egocéntricos. ¿Quién de aquí es egocéntrico por naturaleza? Levante su mano. Los que no levantaron su mano, levanten las dos ahora. Dice él, puedes pensar, dice Adrian Rogers, que tu problema en la vida es tu debilidad. Tu problema en la vida, querido hermano, no es tu debilidad. Tu problema en la vida es la fuerza del rey ego, el que te gobierna si aún no lo has matado en la cruz. Y escuché la predicación de él, muy bonita, y me llamó la atención porque era todo de lo que habíamos estado hablando. Él lo dice mucho mejor que yo, sin duda. Y en Filipenses 2 vemos cómo el Mesías tenía esta actitud. ¿Quién es el rey ego? ¿Cómo identificarlo? Mírate al espejo, dice Adrian Rogers, todos lo tenemos. Ahora, el rey ego no eres tú en el sentido esencial de la palabra. Porque alguien me puede malinterpretar, como vimos la vez pasada. El Shabbat pasado, ¿se recuerdan? Dijimos que Yeshua era humilde, pero él decía cosas cuando él no negaba lo que era, ¿verdad? Cuando él dijo, después de lavarle los pies a los discípulos, él dijo, vosotros me llamáis, ¿cómo lo llamaban? Señor y Maestro. Y no es mentira, yo no soy nada. ¿Dijo así el Maestro? No dijo así. Y decís bien, porque ¿qué? Lo soy. Yeshua dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El problema no es el pronombre personal yo, ese no es el problema. De hecho sería imposible hablar sin ese pronombre. ¿Cómo te digo yo te amo sin el pronombre personal yo? No se puede, ¿verdad? Solo le dijera amo. El problema no es el pronombre personal, el vocablo yo. Ese no es el problema. El problema no es el pronombre personal, es el hombre egoísta. Ese es el problema. Tú no eres tu ego. Tu ego es el amo tuyo, si no lo has puesto en la cruz. Adrian Rogers lo define así al ego. Dice, ahora, permítame decir algo. Cuando yo estoy hablando de rey ego, no me estoy refiriendo a tener una buena autoestima. No, me estoy refiriendo, anoten si quieren la definición de ego de Adrian Rogers. Cuando hablo de ego me refiero a la vieja y pecaminosa predisposición que hay en nosotros al pecado, al egoísmo y al orgullo. Ese es el rey ego. La vieja predisposición al pecado, al egoísmo y al orgullo. Ese es el rey ego. Y no hay ninguna esperanza, queridos hermanos, para nosotros con respecto al ego. Ninguna, nada más que crucificarlo. No lo haremos nosotros, lo hará el Espíritu, cuando le permitamos hacerlo. No podemos hacerlo en nuestras fuerzas. Es más, es tan elusivo, es como querer agarrar algo con manteca, se elude. Se elude. Solo podemos presentarnos todos los días, al igual que hizo María. ¿Cómo dijo María? He aquí la sierva del Señor. ¿Qué dijo? Hágase conmigo conforme tu palabra. Francis Schaeffer le llama a eso la pasividad activa del creyente. ¿Qué es eso? ¿Cómo se llama la pasividad activa?
Tú tratas de hacer algo en tu carne, saldrá mal. Es más, y si sale bien, saldrá peor. Porque si sale bien, como lo hiciste en tu carne, te alimentará tu orgullo. Fíjense qué horrible estamos. O sea, si hacemos algo en nuestra carne, hay dos opciones. O sale mal o sale peor. Cuando el rey ego mora en nosotros y está el mandamiento no robarás, digamos que lo hacemos en nuestra carne. Nos enfocamos en la regla y no en el amor. Venimos y no robamos y lo hacemos en nuestra carne. ¿Qué pasa? El ego nos dice: tú no eres un ladrón como el vulgar ladrón aquel. Me enfoco en la regla, qué sé yo, de venir temprano a la congregación. Digamos, yo me enfoco en la regla, no en el amor, no en el amor a Dios, no en el amor a mi prójimo. Vengo temprano, vine 15 minutos antes, lo hice en mi carne, salió bien, salió peor, porque ahora mi ego secuestra mi mente y me dice: ¿cuán temprano has venido tú? No como los otros hermanos irresponsables que vienen tarde. Y el mandamiento que era para vida, a mí me fue ¿para qué? Para muerte. Cuán equivocado he estado todos estos años en eso. Y usted dirá: ahora, ¿no es importante el mandamiento? Claro que es importante. No estoy diciendo vengan tarde. ¿Cuál es el problema? Enfócate en la regla y tendrás la regla, pero te envanecerás. Tendrás la ley del Eterno como instrumento de vanagloria. Enfócate en el amor y tendrás el amor y la regla. Porque el amor es el cumplimiento ¿de qué? De la ley. Tú amas y la ley se cumple por naturaleza propia, ni nada. Ese es el ego. El ego no somos nosotros. El ego es lo que queda de nuestro pecado, de nuestro orgullo. En la resurrección no estará más, nunca más. Jamás estará el ego en tu vida. En ti hay dos hombres. Fíjense qué curioso. Me está diciendo, hermano, que somos una especie de doble personalidad, como dicen los psicólogos. Peor que eso, porque no está en la mente, está en el espíritu. Tenemos un viejo hombre y miren cómo está mal, está viciado. Así está ese hombre, viciado. Y tenemos a un nuevo hombre en nosotros. ¿Cuál es la clave? La clave es, si dejamos que el Espíritu de Dios transforme nuestra vida, el nuevo hombre que hay en nosotros irá creciendo tanto que el viejo hombre será reducido a escombros. ¿Qué pasa si sembramos para la carne? El viejo hombre será grandote. El que siembra para la carne, de la carne cosechará, ¿qué dijo Pablo? Corrupción. Nada bueno acontecerá de eso. El que siembra para el espíritu, del espíritu segará ¿qué? Vida eterna, paz. Ocuparse del espíritu es vida y paz. Y ese es el ego. ¿Cuáles son las? Adrian Rogers da algunas marcas para reconocer al rey ego y verlo en contraposición de lo que era Yeshua. Primera marca del rey ego. Yo he escogido 7 de las que Adrian Rogers da. Tú puedes revisar la transcripción de su mensaje si lo hayas. Yo escogí 7 por el tiempo que tenemos. Primera característica del rey ego: el rey ego es voluntarioso. ¿Qué quiere decir voluntarioso?
que quiere hacer su voluntad. El rey ego es voluntarioso, quiere hacer su voluntad, quiere hacer lo que él quiere. En español la palabra voluntad y querer no están lingüísticamente tan obviamente relacionados. Querer y voluntad es casi lo mismo. En italiano voluntad se dice volontà y querer se dice volere. Para decir yo quiero se dice io voglio. Sería algo así como que en español dijeran yo volonto, algo así. O sea, la relación entre voluntad y lo que yo quiero está bien clara. En español tuvimos influencia del latín, pero también del árabe, y algunas cosas se borraron. Miren lo que dijo el maestro, Juan 5:30. Anoten este verso, subráyenlo, porque es muy importante. Da la clave de por qué el maestro en Getsemaní pudo vencer. Juan 5:30. Miren lo que dice. Cuando lo tengan me dicen amén. Amén. Dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo. ¿Se pueden imaginar eso? Bueno, siguen. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo. Miren lo que viene. Porque yo no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¿Buscaba su voluntad el maestro? No buscaba su voluntad. ¿Cuál es la voluntad que buscaba Yeshua? La del Padre. Yo no busco mi voluntad. Ahí tienen el pronombre yo, que no es el problema es el ego. Yo, esa persona, la persona, el humano Yeshua de Nazaret, no busca su propia voluntad. El ego, el rey ego dice así: lo que yo quiero, dice el rey ego. El Mesías dijo lo que él quiere. En Getsemaní, él tuvo la crisis más horrible de toda su vida. Nunca había tenido una crisis así. Y viendo todo lo que iba a acontecer, su alma nunca había estado separada del Padre. Nunca. Y él podía soportar todo lo que había en este mundo, menos separarse de Dios. ¿Piensan que le tenía miedo a la crucifixión? No le tenía miedo a la crucifixión. Lo más horrible para él era el pensamiento de convertirse en el cuerpo del pecado del mundo y que Dios se separara de Dios. Sentir el abandono de Dios. Nunca había estado abandonado de Dios. Él siempre había estado con Dios. Sabía qué hacer, sabía qué decir, todo lo que tenía que hacer por la voluntad del Eterno. Todo. Él no buscaba su voluntad. Y estando en Getsemaní, dijo: Padre, pasa de mí esta copa. ¿Y qué dijo después? Pero no mi voluntad, sino la tuya. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Yeshua el Mesías. ¿Cuál es ese mismo sentir? Bueno, él no buscaba su propia voluntad, buscaba la voluntad del Padre. Y buscaba no su beneficio, por su beneficio él hubiera buscado gloria. Buscaba nuestro beneficio, buscaba nuestra salvación. Por eso fue con gozo a la cruz. Quien viendo el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Menospreció, no a nosotros, no te eso, no nos menospreció a nosotros, menospreció el vituperio. ¿Va a haber vergüenza? No le importa. Él murió al ego. ¿Se acuerdan? Él había sido crucificado antes de ir a la cruz. Su ego había sido crucificado. Él no buscaba su propia voluntad. De hecho, al no tener pecado, porque él no era como nosotros, solo tenía la semejanza de carne del pecado, él no tenía exacerbado el ego como nosotros. Lo tuvo bajo control. No busco mi voluntad. Primera característica del rey ego es voluntarioso.
¿Cuál Bulantó quiere? Lo que yo quiero. Así como decía la muchacha que trabajaba donde mi mamá, yo soy caprichosa, caprichosa, decía ella. Es mi decisión, decía, así le decía a mi mamá, es mi decisión, yo soy caprichosa, caprichosa, decía. Mi voluntad. Nunca se olviden de Juan 5:30, yo no busco mi voluntad, sino la del Padre. ¿Qué otra cosa es el rey ego? El rey ego busca su gloria. Esa es la segunda característica del rey ego. Busca su gloria. Acompáñenme a Juan 8:50 ahora. Juan 8:50. Dice, bien sencillo este versículo. Está fácil aprendérselo. Juan 8:50. Miren, pero hay algo, en contexto está más poderoso. Miren el verso 49. Respondiendo Yeshua, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre, y vosotros me deshonráis. Pero yo no, miren, yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y busca. ¿Cómo puedes ser deshonrado y no guardarle rencor a la persona que te deshonra? Bien sencillo, cuando has muerto a tu gloria, ¿cómo no te importa tu gloria? Y como has puesto a Dios en medio, en el centro de tu vida, y al prójimo, amas a tu prójimo, aunque te deshonre. David fue menospreciado por todos los que estaban en esa casa. Ahí en esa casa no quedó una persona que no lo menospreciara. Todos lo menospreciaron. Hasta su papá lo menospreció. Es más, tan menospreciado que hasta se olvidaron de que existía. Samuel vio a todos los hermanos de David y le dice a Samuel, pero ¿no será que tenés otro hijo? Ah, sí, dijo Isaí, hay otro, el chiquito. Él era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Saben por qué? No le importaba su gloria. Cuando su esposa le dijo, cuán deshonrado, bueno, no le dijo cuán deshonrado, de hecho, sarcásticamente le dijo, cuán honrado ha quedado el rey de Israel. Le estaba diciendo, te has deshonrado. Y David le dijo en pocas palabras, ¿tú crees que a mí me importa mi honra? Aún me haré, ¿qué? Más vil por causa de ti. Aún me haré más vil. ¿Puede decir eso el rey ego? No puede. Porque el rey ego busca su gloria. Por eso Pablo dice en Filipenses, no hagáis nada por contienda ni por qué vanagloria. Vas a servir a Dios, muy bien. Y vas a servir a Dios solo para que poder decir yo lo hice y no los demás. Mi esposa con mucho gusto cocina junto con otras hermanas, mi hermana Sonia y otras hermanas. Si ellas un día dicen, nosotros cocinamos, no como esas otras hermanas que no ayudan en nada, ¿de cuánto les valdrá haber hecho esa cocinada? De nada. ¿Les beneficiará algo? No, a nosotros sí vamos a comer bonito, pero a ellas no. Es más, no solamente no tendrán mérito, fíjense qué curioso, no solamente no tienen mérito, tienen pecado si hacen eso. Ahora, si ellas lo hacen con amor, como yo sé que lo hacen, poniendo a los demás como superiores a sí mismos, eso es meritorio delante de Dios. No es el acto el problema, es el espíritu. El espíritu es el que, ¿qué dijo el maestro? Da vida. El espíritu es el que da vida. Puedes hacer el mismo acto con diferente espíritu. Tercer cosa del rey ego, el rey ego es autoindulgente. Autoindulgente. Busca sus placeres, aún así haga daño a otros. No le importa. No le importa. Porque él busca sus placeres.
Él ya no busca sus deseos personales, lo cual está bien. Busca sus deseos egoístas. Miren lo que dice Pablo en 1 de Corintios. Primera de Corintios 10. Este es el mismo concepto, solo que con otras palabras. Este es el 10:24. Otro verso bien sencillo. Versos que aún envanecido le resultan versos, ¿cómo es esa palabra tan horrible? Trillados. Ay de nosotros, el día que consideremos un versículo de la Biblia como trillado. Francis Schaeffer decía esto: el Evangelio es simplemente glorioso y es gloriosamente simple. Miren qué fácil. 1 Corintios 10:24. Este es el mismo Filipenses 2 dicho de otra manera. Miren lo que dice. ¿Lo tienen todos? 1 Corintios 10. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. ¿Cuál es el beneficio que buscas? El tuyo. Buscas el del otro. No, pero eso está feo. Y si yo no velo por mí mismo, ¿quién va a velar por mí? Dios va a velar por ti. ¿Creen eso? El quien quiera salvar su vida, sus intereses, su ego, ¿qué va a pasar? Lo perderá. El que ponga su vida por causa de mí y el Evangelio, la hallará. Morir a sí mismo, en aras de morir a sí mismo, no vale nada. Morimos a nosotros mismos por amor a Dios. Y podemos abandonarnos a Dios. Y podemos dejar de buscar nuestros intereses egoístas. ¿Y saben qué? Cuando lo hagamos, Dios vela por nosotros. Hay un hermano en San Miguel, espero que lo oiga un día esto. Me contó el Moria Abraham, estuve en mi casa, como les conté, el Moria Abraham. 3 horas se nos hicieron como 3 minutos. Él tiene esa cualidad maravillosa, de que tú quieres estar con él siempre. Y me contó de un hermano que la comunidad estaba teniendo problemas porque ya no tenían corderos ni nada. Y dijo él, fíjense lo que dijo este hermano: yo voy a criar corderos, dijo, yo me voy a dedicar a eso. Y empezó, compró un cordero, de ahí otro cordero, y bueno, al inicio tenía 2 corderos y no hay problema. Bueno, el problema es que ya llegó a tener 5, 6, 7 corderos y estaban en la ciudad. Obviamente, ¿qué creen que pasó con los vecinos? Los vecinos se molestaron, el tufo de los corderos, el tufo del todo. Entonces vienen los vecinos y le van a poner una denuncia. Y lo cita el juez de San Miguel. Viene este hermano, yo lo conozco a él. Y es un hermano humilde. Humilde en el sentido literal de la palabra. No estoy hablando de humilde en el sentido de pocos recursos económicos, aunque eso también pueda ser. Pero estoy hablando de humilde en el sentido, pone a los demás por encima de sí mismo, no busca su egoísmo, pone a Dios al centro. Y lo lleva. Y el juez le dice, fíjense, viene el juez y le dice a él: mira, vos te estás dedicando a una... porque él le contó todo. Y le dice: mira, vos te estás dedicando a un buen negocio. Tu labor es noble, mira, está bien. Pero mira, estás transgrediendo la ley. Yo no puedo dejar que tengas esta crianza de estos animales. En tu casa puedes tener gatos, perros, pero no corderos. Imagínate, va a haber el gran mosquero, las enfermedades, todo eso. Entonces, mírale, te voy a dar 30 días para que busques otro lugar y puedas tener los corderos, porque después si no te voy a tener que multar. Pero yo de verdad que te deseo que puedas hallar algo, pero yo aquí velo por la ley, porque si no, si a vos te la dejo, ya el otro va a crear un león, el otro va a crear un hipopótamo, vamos a tener una locura en la ciudad. Le dio 30 días. Él empieza a orar. Y el Eterno le mueve las puertas para que le den un lote
a una cantidad ridícula de dinero. Le dan un lote a una cantidad bajísima. Y no solamente a una cantidad bajísima, se lo dan con facilidades de pago, para que lo vaya pagando en cuotas. Viene este hermano y se lleva a la esposa y a los hijos. No sé si al hijo, no sé si tiene uno o dos hijos. Se lo lleva. Y en el lote empieza a levantar una ¿qué sería? Galera. Una galera. Y él vendiendo los corderos y todo. Y se viene la pandemia. Todo eso pasó antes de la pandemia. Se viene la pandemia. Y hoy ya no puede salir, ya no puede estar ahí. Y todo eso que les estoy contando, lo hizo sin decirle a los hermanos. No lo hizo para su gloria. Vienen los hermanos de San Miguel y creo que ustedes vieron un proyecto que andaban construyéndole una casa a una ancianita que no es de la comunidad de ellos. Es una labor altruista. No es que, sí, porque sos de mi grupo. Es una ancianita que ya casi le caía el techo encima. Y se la construyeron y todo. ¿Saben qué? Durante toda la pandemia, este hermano, literal, tenía ese lote a las afueras de San Miguel. Y ahí dormía. La mujer y el hijo. En una galera. Así, con láminas. Y ahí dormían en la galera. Ahí aguantaron el agua. Imagínense el calor de San Miguel, qué sabroso en esa galera. Y ahí estaba. Vino el hermano Emanuel Molina. Y un día viene. Ojo esto. Este hermano, sin decir nada, era el primero que estaba para hacerle la casa a la ancianita. A las 6 de la mañana estaba ahí haciendo mezcla, poniendo todo para la abuelita. Nada dijo. Y todo el mundo, todos los de la comunidad pensaban que él seguía viviendo en su casa. Y usted se preguntará, ¿y qué hizo con la casa? La alquiló para que le dieran dinero para pagar la cuota del lote. ¿Cuál es el problema? Que ya cuando se vino la pandemia ya no podía construir ni nada y ya se le paró la producción de animales. Tiene pollo, gallinas, corderos. Ahora, ¿cuál es el problema? Ya no puede volver a su casa porque ya la tiene con contrato, está con contrato de 1 año. O sea que se queda en la galera porque se queda en la galera. Y él no dijo nada. Todos los días, 6 de la mañana estaba ahí para construirle la casa a la ancianita, que no es ni de su comunidad. Y la hicieron. Y un día el hermano Imano le dice, mira, quiero que vayamos a no sé dónde, te voy a pasar trayendo. Sí, pero fíjate que yo ya no estoy viviendo ahí. ¿Cómo que no estás viviendo ahí? ¿Y dónde vivís? Así ustedes conocen al hermano Imano. ¿Y dónde vivís pues? ¿Dónde te paso a traer? Mira, estoy aquí, me vine a hacer para los corderos y no sé qué. Decime dónde estás, papito, y te llego a traer. Iba viendo el hermano Imano, la galera es. Viene el hermano, siguiente día, estaba tocándole la puerta al More Abraham. Y le dije, mira Abraham, vos sabés dónde está viviendo aquel hermano. No sé. Mira, le contó todo lo que yo les acabo de contar, que él no había querido decir. Mira, le digo, ¿cómo vas a creerle? Tenemos que ayudarle, hombre. No es posible. Mira, no es posible. Está bien que le hayamos hecho la casa a la ancianita. No es posible que a un hermano de nosotros lo vamos a dejar tirado. No es posible, Abraham. Tenés todas las razones. Vamos ahorita a hacer una colecta y el que quiera darte. Miren, todos habían visto lo que el hermano había hecho por la ancianita. Ni una persona ahí, cuando le dijeron, vamos a dar por el hermano, todos empezaron a llevar sacos de cemento. Todo. Y ahora ya tiene su casa. El que ponga su vida por causa de mí, la hallará. ¿Cómo voy a morir el ego? ¿Quién va a ver por mí? Dios. No mueras a tu ego, tú velas por ti mismo. Que te vaya bien. Qué terrible es. El ego es un cruel déspota. Entonces,
el ego es autoindulgente, busca su bien. Pablo dice, no veáis por su propio bien, sino por quién, por el del otro. ¿Hasta qué punto? Miren lo que dice Pablo, 1 Corintios, ahí mismo, donde estamos, solo que un poquito más atrás. 1 Corintios 8:13. Por lo cual, miren, si la comida le es a mi hermano, noten el amor que hay en esas palabras. Si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, por no poner tropiezo a mi hermano. ¿Qué opinan de eso? ¿Qué diría el rey ego? ¿Y por qué vos vas a dejar de comer carne? Ay, qué problema de él si es tropiezo. ¿Qué dice el nuevo hombre, creado a imagen del que lo redimió? No comeré carne, ¿qué dice? Jamás. O sea, el amor de Pablo, del corazón de un hombre de Dios que ha muerto a su ego es, si yo le hago daño a mi hermano en algo, no lo hago nunca más. Nunca más. Aún sea un placer lícito, porque ¿es pecado para Pablo comer carne? No es pecado comer carne. Claro, con el rey ego esto es imposible. ¿Cómo vas a creer? El rey ego te dice que tú estás al centro. Los otros, no te importan los otros. ¿Por qué vas a privarte de un deseo legítimo? Noten que no está hablando de, ay, lástima que no puedo cometer adulterio. No, algo legítimo, comer carne. No seré tropiezo jamás. El rey ego es autoindulgente. ¿Cómo es? El hombre guiado por el Espíritu no ve por su propio bien, sino por quién, por el del otro. Cuarta cosa que es el rey ego, creo que llevamos 4, sí, ¿verdad? El rey ego tiene autolástima. Siempre, dice Adrian Rogers, se está lamiendo las heridas. Autolástima. ¿Por qué el rey ego quiere dar autolástima? Todo tiene que ver con atraer la atención a sí mismo. Dice Adrian Rogers, el rey ego siempre está lamiendo sus heridas, quejándose, gimiendo. No te atrevas a preguntarle cómo se siente, porque recibirás un recital de orgullo. Ahora, no me refiero aquí a personas que de verdad están sufriendo, o a estas personas hay que ayudarles, por Dios. Estamos para alegrarse con los que se alegran y ¿qué? Y llorar con los que sufren. Claro que a ellos hay que amarlos y hay que recibirlos con todo nuestro amor. No me estoy refiriendo a eso, dice Aaron Rogers, sino a aquellos que constantemente sienten lástima de sí mismos, exagerando sus penas y atrayendo a los demás para que lo vean, para que digan, uy, pobrecito. Eso le gusta al rey ego. Si le preguntas cuál es el problema, te dirá que el problema son todos menos él. Todos son. El hermano, la hermana, todo, hasta Dios. Solo que a Dios no le pueden hacer nada. Envidian porque Dios ha decidido bendecir a otro más que a él. Ahora, a Dios no lo pueden hacer. ¿Cómo le hacen daño a Dios? ¿Cómo Caín le hacía daño a Dios? No puede. ¿Qué es lo único que puede? Procurar el mal del otro. También el rey ego se autoexalta, busca la exaltación de él mismo. Si una obra queda bien, si hay un trabajo que él hace, se siente orgulloso de que lo hizo él. ¿Cuál es la diferencia entre el orgullo por un trabajo bien hecho y el orgullo de ti mismo? C.S. Lewis lo dice. Un hombre que no es orgulloso
si hace algo bien, hace una obra de arte, supongan que construye una casa y la casa le queda preciosa. El hombre que es humilde dice, wow, qué bonita quedó la casa, estoy orgulloso de este buen trabajo. ¿Es malo ese orgullo? No, no es malo, nada malo. El orgulloso está orgulloso de que la casa quedó bonita, sí, pero está orgulloso de que la hizo él. Si lo hubiera hecho otro, no estaría orgulloso. Ahí la gran diferencia. Se exalta a sí mismo. Ese es el rey ego. No hay nadie más ególatra que el diablo, el que busca su propia gloria. Lo vimos en Isaías. Recuerden a los personajes de la Biblia más malos. Y van a ver algo. Se exaltaban a sí mismos. Amán, rodeado de favor, rodeado de bendiciones. ¿Qué era lo que él no podía soportar? Que Mardoqueo no le diera honra. Un orgulloso no puede soportar la falta de honra de otro. Él vive para su honra. Tanto vivía para su honra que una vez, oyendo en su corazón, dijo: ¿a quién querría honrar el rey sino a mí? Fíjense. Y se exaltó a sí mismo. ¿Cómo terminó? Humillado. ¿Ah? Así, jalando al otro. Dios resiste a los soberbios. ¿Qué significa eso de resistir a los soberbios? No importa qué plan haga, Dios lo echará a perder. No importa. El profeta, ¿quién es? ¿Malaquías o Isaías? No me acuerdo. ¿Quién es el que dice construiremos? Y dice, ellos construirán, pero yo destruiré. Creo que es Malaquías. Malaquías 1:4. Miren la soberbia de Edom. Aquí está la soberbia de Edom. Miren qué bonito eran. ¿Alguien que lo lea, por favor? Aunque Edom diga, hemos sido dominados, pero volveremos a edificar las ruinas. Así dice Adonai Sebaot. Ellos edificarán, pero yo destruiré, y se los llamará tierra perversa, pueblo de la ira perenne del Eterno. Pueblo de la ira perenne. Oigan lo que dice. Ellos edificarán, yo destruiré. ¿Qué quiere decir eso de la honra? ¿Qué quiere decir eso de Dios resiste a los soberbios? Significa eso. No importa qué planes haga el soberbio, Dios está activamente saboteando sus planes. No tendrán éxito. Puede hacer cualquier plan. Dios lo sabotea, Dios lo echa abajo. Tú construyes, si el rey ego gobierna tu corazón, no importa qué plan hagas, Dios está en contra de ti. Puede haber algo peor que tener al Dios de los cielos en contra mía. Dios mío, qué terrible. ¿Cuál es la medicina? Dios da gracia. ¿A quiénes? A los humildes. El faraón es otro gran personaje. Buscaba su propia gloria. Moisés le dijo: ¿hasta cuándo te exaltarás? ¿Hasta cuándo te ensoberbecerás? Nos perdemos el vocablo por el verbo. ¿Qué palabra escuchan en el verbo ensoberbecer? ¿Qué escuchan? Soberbia. Ese es el que se exalta a sí mismo. ¿Quiénes son esos? Todos nosotros. No piensen que hay uno que está fuera de esto. ¿Piensan ustedes que yo estoy fuera de eso? Durante estos años, el Eterno me llevó a la realización que yo era una de las personas con mucha soberbia en mi corazón. En algunas cosas, el Eterno me habló muy duro a mí. Me acuerdo que estaba orando y empecé a llorar. Y una de las cosas que Él puso en mi espíritu, en mi corazón, era algo así: tú eres muy humilde en algunas cosas, y en virtud de esa humildad te he bendecido en eso. Pero en otras áreas de la vida eres supremamente soberbio, y yo no puedo bendecirte y llevarte a otro nivel si no mueres a esa soberbia.
Y yo les comenté en los Shabbat pasados algunos síntomas de esa soberbia que tenía. Y les seguiré comentando en los siguientes Shabbat. ¿Buscas tu honra? Hay uno que la busca. El maestro dijo, yo no busco mi propia gloria. Que Dios nos ayude a nunca buscar nuestra propia gloria. Ver a los demás como superiores a nosotros mismos. Así nos vio el Mesías. Nada menos se nos pide. No piensen que eso de negarse a sí mismo es una cualidad de un creyente superdotado. No. Lo dijo tres veces está en los evangelios, por lo menos de las que yo he contado. Y así empieza. Si alguno quiere ser mi discípulo, ahí está. No hay opción. No es que tengo dos tipos de discípulos, los que se niegan a sí mismos y los que no. No, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y yo antes no entendía por qué él constantemente estaba corriendo a la gente. Yo decía, si Yeshua estuviera al frente de una congregación, a todo el mundo lo correría. Cuando llega la gente interesada, le dicen, te seguiré. Le dicen a él, te seguiré a donde quiera que vayas. Imagínense que a esta congregación viniera alguien y nos dijera, hermano, yo aquí a ustedes los sigo a donde vayan. ¿Qué le diríamos nosotros? Generalmente le diríamos, ay hermano, Baruch Hashem, qué bueno. ¿Qué le dijo el maestro? Las zorras tienen cuevas, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar cabeza. ¿Quieres seguirme aún así? Y el otro dijo, uy, no, así no. De volado ya no me gustó mucho eso, no tener de dónde. ¿Qué hacía él? Los probaba. Le decía, ¿estás seguro que me quieres seguir? Porque te va a costar todo. Yo no pido poco, pido todo. El que no menosprecia aún su vida por mi causa no es digno de ser mi discípulo, digo él. Oigan eso, el que no menosprecia su vida no es digno de ser mi discípulo. Llegó otro y le dijo, yo voy a ir, pero déjame que vaya tal cosa. ¿Qué dijo el maestro? El que pone su mano en el arado. ¿Y qué dijo? No es digno del reino. Yo antes decía, ¿cómo es que los corre a todos? Un día la gente dijo, dura esta palabra, ya nos vamos. ¿Y qué le dijo a los 12? ¿Se quieren ir vosotros también? Ahora depende con qué. El gran problema de la escritura, es decir, no es un problema de la Biblia, pero como no sabemos los tonos, uno puede pensar que el maestro lo dijo con tono soberbio. Algo así como que, ¡ay, se quieren ir ustedes, papito! Allá está la puerta. Yo no creo que lo haya dicho en ese tono. Yo tontamente lo dije una vez con ese tono. Creo que varias veces. Yo me imagino que había dolor en su corazón, de que la gente lo buscaba solo para que le diera de comer. Y viéndolos con mucho dolor, les pidió un examen de conciencia a los 12. La verdadera espiritualidad, dice Francis Schaeffer, no es externa, es del corazón. Se manifiesta externamente, pero todo empieza en el corazón. Y les digo, ¿también ustedes se irán? Corría la gente. El joven rico llegó y lo probó en su ídolo, sus riquezas. Bueno, no, esto está fácil. Seguirme es fácil, le dijo. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. ¿Qué le estaba pidiendo ahí? Negarse a sí mismo. Yo tengo la sospecha de que si el rico lo hace, Dios le da al 100 por 1 después. Pero es que ahí está el catch, como dicen los anglosajones. No puede haber resurrección sin muerte. No puede haber exaltación sin humillación. No existe eso. En el mundo actual no existe por el pecado. Dios no puede exaltar a alguien si no se humilla primero. Porque si lo exalta sin humillar, se hincha. No puede hacerlo. En este mundo, amados hermanos, la humillación no es una opción. O nos humillamos nosotros o nos humilla Dios. No hay otra opción. No piensen que se puede vivir en esta vida sin humillación. No existe esa vida. El que quiera salvar su vida, le voy a cambiar un poquito al vocablo para hacerlo más
entendible. El que quiera salvaguardar su vida, el que quiera salvaguardar sus deseos egoístas, los perderá. El que quiera buscar su honra, deshonra recibirá. Ahora, el que abandone su ego, el que abandone su vida, el que la ponga, por causa de mí la hallará. Esa es la queja del diablo mayor en las cartas del diablo a su sobrino, de C.S. Lewis. Le dice el diablo mayor al diablo menor, el demonio mayor al demonio menor. Y el enemigo es tan injusto que cuando estos bípedos humanos le hacen caso y se niegan a sí mismos, es tan injusto que lo que les quita con la mano izquierda se los da con la mano derecha. Y cuando mueren a sí mismos, llegan a ser más ellos mismos que nunca. Al oír esta enseñanza, al confrontarme con la enseñanza de morir al ego, de dejar de estar buscando mi gloria, mi honra y poner al otro en medio, una vocecita vino a mi conciencia y me dijo: pero ¿y si muero a mí mismo, qué va a quedar? Inmediatamente el Espíritu Santo me dijo: tu nuevo hombre. Eso es lo que va a quedar. ¿No es maravilloso? Amén. Mueres a tu ego, ¿qué queda en ti? Tu nuevo hombre. Yo, por medio de la ley, morí a la ley, dice Pablo. Fíjense, yo por medio de la ley morí a la ley, a fin de vivir para Dios. ¿Qué significa eso? Yo dejé de enfocarme en las reglas, en tratar de gloriarme por mi adherencia a los mandamientos. Morí a esa gloria que me daba ser el aventajado Saúl de Tarso, discípulo de Gamaliel. Todo eso, dice a los filipenses, lo tengo, ¿por qué? Por basura lo tengo. Toda esa honra en mi carne la doy por basura. Y dice él, a fin de vivir para Dios. Porque ya no vivo yo, mas vive, ¿quién? El Mesías en mí. Pero oiga lo que dice: con el Mesías estoy juntamente crucificado. Al mundo venidero, queridos, solo entran crucificados. No entra ninguno sin crucifixión. De hecho, en el nuevo nacimiento nos negamos a nosotros mismos. ¿Cómo nace de nuevo alguien? Se niega a sí mismo. Le dicen que es un pecador y que está destinado al lago de fuego y que tiene que arrepentirse. ¿Cómo nace de nuevo? Negándose a sí mismo. Dice: me arrepiento, no quiero vivir para mí, quiero vivir para Dios. El gran problema es que nosotros pensamos que esa negación del ego solo es una vez, solo es en el nuevo nacimiento. No, el maestro dijo: toma su cruz todos los días, y me sigue. Con el Mesías estoy juntamente crucificado. ¿Cómo crucifico el ego, querido hermano? No puedes. Tú no puedes. La buena noticia es que ya fue crucificado. Solo tienes que reconocer ese hecho, considerados pues muertos al pecado y permitir que el Espíritu actúe sobre ellos. Y créeme lo que te voy a decir. Cuando tú le digas al Espíritu Santo, de verdad, tú le dices a Dios: Padre, yo el día de hoy muero a mi ego, te pongo a ti en el centro y a mi prójimo, ayúdame, yo no puedo hacer esto, yo en mi carne no muere el bien, haz que tu Espíritu lo haga. Te diré algo, el Espíritu Santo te toma bien en serio esas palabras, muy en serio. ¿Qué otra cosa? Finalmente, dos cosas más que es el ego. El rey ego se autojustifica, nunca comete un error, se justifica siempre. Samuel llegó donde Saúl y le dijo: ¿qué has hecho? No has cumplido la palabra de Dios. ¿Qué le dijo Saúl? Oigan esto: no, sino que antes bien he cumplido la palabra de Dios. Uno se queda, espérate, ¿cómo está esto? Viene el profeta Samuel y te dice que desobedeciste. Y en lugar de decir como David, pequé contra el Eterno, tú le dices: antes bien
¿Qué le está diciendo? No, Samuel, estás en un error. Yo he hecho bien. ¿Qué puede hacer Dios con un rey así? Nada. Nada puede hacer. Está perdido. No hay nada que se pueda hacer. Pues la única esperanza de alguien de ser un buen hijo de Dios es ser sensible. Si yo niego mis errores, si yo me justifico, bueno, si alguien ha tenido un malentendido, puedo hacerlo, pero solamente, no porque me importa mi honra, sino para que él tenga acceso a lo que pasó. Pero no, la actitud de Saúl es mi honra. Es más, cuando ya Samuel se va, la última petición de Saúl es, por favor, hónrame delante de los ancianos. Eso le importaba, su honra. Y Samuel le dice, Dios te ha desechado y te ha reemplazado por un prójimo mucho mejor que tú. ¿En qué era mucho mejor David? Es más, la primera vez que se menciona, hay 2 veces en la Biblia que se menciona que David era conforme al corazón de Dios. Ahora, eso no está aislado. No es que sale ahí, hola Samuel, fíjate que te cuento que yo tengo un siervo que es conforme a mi corazón. ¿Saben cómo aparece? La primera vez aparece en contraposición a Saúl. O sea, Samuel lo que está diciendo es, tú no eres conforme al corazón de Dios, el otro será conforme al corazón de Dios. ¿En qué sentido? David era humilde. Cuando lo corrigieron, ¿se defendió David? No se defendió. Nada. No hay una palabra de autojustificación en David. Cero. Cero palabras de autojustificación. Nada. Solo dijo, he pecado. Nada más. ¿Y había dolor en David por su pecado? Cuánto dolor había. ¿Han leído el Salmo 38? Él dice que era una llaga que tenía. Mientras callé, envejecieron mis huesos. Dice en el Salmo 51, en iniquidad me concibió mi madre, contra ti, ¿qué dice David? Contra ti he pecado. Saúl no. Saúl se defendía. Antes viene cumplido la palabra de Dios. El ego tiene una capacidad de nublarte horriblemente. Fíjense la capacidad del ego. Hay defectos en nosotros que todo el mundo ve, menos nosotros. ¿Cómo es posible eso? El ego. El Eterno me habló de 2 defectos míos que todo el mundo me los había dicho. El único que no creía que eran verdad era yo. ¿Cómo pasa eso? Algo así como lo que dice el maestro Yoda. El lado oscuro nos ha nublado. Pablo habla de tener el entendimiento entenebrecido. ¿Por qué? Por la dureza del corazón, por el ego. El ego se justifica a sí mismo. Y finalmente el ego tiene autoconfianza, tiene confianza en sí mismo. ¡Ey! Pero eso no es algo bueno. ¿Tener confianza en sí mismo? No. Tener confianza en Dios es bueno. ¿Saben quién tenía autoconfianza? Pedro tenía autoconfianza. No, maestro. Oigan lo que digo Pedro. Aunque todos estos te nieguen, yo no te negaré. Dispuesto. Oigan lo que digo Pedro. Dispuesto. Lean, Lucas 22:33 está. Dispuesto estoy, no solamente a ir a la cárcel, sino a ¿qué? A morir por ti. ¿Se tenía fe Pedro? Se tenía fe. Se tenía confianza. Pedro se tenía confianza, eso estamos claros. Lucas 22:33, alguien que me lo lea, por favor. Pero él le dijo, Señor, no solo estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel, sino también a la muerte. Oigan eso. Tenía mucha confianza. Después
Toda la confianza de Pedro en sí mismo fue cambiada por confianza en Dios. Eusebio nos cuenta que cuando él iba a ser crucificado, lo separaron de su esposa. ¿Qué le dices a tu esposa en el último momento cuando van a ser martirizados? Las últimas palabras. ¿Saben cuáles fueron las de Pedro? No olvides al Señor. Antes tenía confianza en sí mismo. Esa era su fortaleza, era su gran debilidad. Ahora su debilidad es su fortaleza. Él tiene miedo que su esposa vaya a negar al maestro. Y le dice, no olvides al Señor. No hagas lo que yo hice. No lo vayas a negar. Cuando lo llevan a ser crucificado, él dice, yo no soy digno de morir como mi maestro. Crucifíquenme de cabeza, por favor. ¿Qué había en él? La mentalidad de Yeshua, el mismo sentir. Pero ¿acaso no dice Pablo, todo lo puedo? ¿Sí? ¿Cómo termina el versículo? Todo lo puedo en aquel que me fortalece. ¿Dónde está la confianza ahí? ¿En ti mismo? ¿O en dónde radica la confianza ahí? En Dios. Y rápidamente, Filipenses dice que la mentalidad del Mesías son 3 cosas. Pueden ser más, no pretendo abarcarla todo, pero por lo menos lo que Filipenses nos muestra son 3 mentalidades. ¿Quieres tener la mentalidad del Mesías? El sentir del Mesías, la actitud del Mesías. Son estas 3 cosas. Primero, su mentalidad es desinteresada. No busca sus propios intereses. Esto es algo que el doctor Ketriel repite una y otra vez. Si ustedes han oído al doctor Ketriel, van a reconocer esta frase. No busca sus propios intereses. Buscas tus propios intereses, no podemos andar juntos. Así dice él. Si buscas tus propios intereses, bye bye. No puedo estar contigo. Porque busco los intereses de Dios y del prójimo, no mi agenda egoísta, desinteresada. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en el Mesías Yeshua. Estimaba a los demás como superiores a sí mismo. ¿Cuál es otra característica del Mesías? Verso 7, Filipenses 2:7. Sino que se despojó a sí mismo. La versión en inglés, no recuerdo si es la NBI, creo que sí es la NBI. La versión en inglés dice, He made himself nothing. Se traduce como, sino que se hizo a sí mismo nada. Así no sé si la NBI en español lo traduce así, hay que verlo. En inglés creo, no me acuerdo si es la King James o la NBI. Hay una versión en inglés que lo dice, He made himself nothing. Se hizo nada. Se hizo. No algo, nada. Se despojó. De hecho, la palabra ahí en griego es se vació. Se anonadó. Okay. Se vació. Delitzsch, el famoso comentarista luterano, tradujo al hebreo esa palabra con la misma palabra que usó en Juan 13, cuando él se despojó del manto. ¿Se acuerdan? Cuando él va a lavar los pies de los discípulos, se despoja. Ahí Delitzsch encontró una similitud lingüística. Se despojó de sí mismo, se quitó el manto. Se rebajó a sí mismo. Muy bien, se rebajó. ¿No te rebajas nunca tú? Se rebajó voluntariamente. Gracias. Aaron Rodgers tiene razón en algo. Tú nunca puedes mirar hacia abajo a alguien cuando le estás lavando los pies. Solo lo puedes ver hacia dónde, hacia arriba. No puedes verlo hacia abajo, no hay manera de verlo hacia abajo. Esta es la segunda característica de la mentalidad del Mesías. Es una actitud
de servicio. El Hijo del Hombre no vino a ser servido. ¿Vino a qué? A servir. El que no cree a mi palabra, yo no le juzgo, dijo él. Porque no he venido a destruir a los hombres, he venido a salvarlos. El que no oye mi palabra tiene quien la juzgue. La palabra, ella le juzgará en el día postrero. Si no me escucha, yo ahorita mi misión no es juzgarlo. Si se muere y no me escucha, en el día postrero la palabra le juzgará. Ahorita no. Porque el Hijo del Hombre no vino para servir, no vino para ser servido, sino para servir. Y la tercera cosa que es una mentalidad del Mesías es una mentalidad, una actitud sacrificial. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz. La más, como decía Josefo y Cicerón, la más execrable de todas las muertes, la más vergonzosa, la más ignominiosa, la que traía más deshonra, más vergüenza. Nadie se ha humillado como nuestro Maestro. Nadie. La humillación que Él te pide, juego de niños es humillación. Juego de niños. A comparación de lo que Él hizo. Nadie se ha humillado tanto como nuestro Maestro. Y miren qué pasó. ¿Cuál es el resultado de esa humillación? Por lo cual, o sea, noten el link que hay. Por eso, porque se humilló, por lo cual Dios que le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Toda lengua confiese que Yeshua es el Señor. Alguien una vez tuvo una visión del Mesías en su trono. Todos los que habían existido estaban así. ¿Qué tal si me acompañas y lo hacemos todos? Y oramos. Padre, gracias por esta hora. Gracias por estar con nosotros. Gracias por el sentir, la mentalidad que hubo en el Mesías, el cual se vació a sí mismo, se humilló hasta una muerte de cruz por nosotros. Enséñanos a ponerlo a Él en el trono siempre. Enséñanos a que Él vive en nosotros. Ya no vivo yo, mas vive el Mesías en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, minuto a minuto, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Gracias, Señor, por el sacrificio de Yeshua, por medio del cual somos más que vencedores. Gracias porque tu poder se perfecciona en nuestra debilidad. Ayúdanos a crucificar al ego que hay en nosotros. Ayúdanos a hacer morir al viejo hombre. Ayúdanos a crucificar las pasiones egoístas. Ayúdanos a morir a los deseos egoístas, a las pasiones pecaminosas que combaten contra el alma, y hacer que el nuevo hombre se vaya renovando conforme a la imagen del que lo creó. Gracias, Señor, por este espíritu que derramas hoy en nosotros, de considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Gracias por amarnos. Gracias porque entregaste a tu Hijo para salvarnos de la culpa del pecado. No solamente eso, para salvarnos hoy, día tras día, hora tras hora, minuto a minuto, del poder del pecado, porque hemos recibido un espíritu de poder, amor y dominio propio. Gracias, Señor. Morimos a nuestro ego, morimos al hombre orgulloso, morimos a la vanagloria para vivir para ti, para vivir por amor a ti y amor a nuestro prójimo, porque el amor es el cumplimiento de la ley. Gracias, Padre, en el nombre de Yeshua,
nuestro Mesías, Señor y Salvador, delante de quien se doblará toda rodilla de los que están en la tierra, abajo de la tierra, y toda lengua declarará que Yeshua es el Señor, para gloria del Padre. En su nombre, gracias, Señor. Amén y amén.